Andrés Escobar Saldarriaga, más conocido como el Caballero del Fútbol, nació el 13 de marzo de 1967 aquí en Medellín, en un barrio llamado Calasanz, cerca al Atanasio Girardot, aquí en el lugar donde estamos. Su talento en el fútbol, su pasión, lo que él decidió hacer, nació porque su hermano Santiago era jugador del Atlético Nacional y él decidió seguir sus pasos porque le gustaba mucho vivir esa pasión. Se graduó del colegio y pues para terminar el colegio tuvo algunos problemas disciplinarios porque él prefería estar jugando fútbol, escaparse de sus horarios escolares e ir a practicar este deporte. Pero cuando se graduó empezó a jugar en la selección de Antioquia y casi de inmediato ingresó a la selección Colombia. Todos lo recuerdan por su estilo profesional, defensa central, zurdo, elegante y bastante respetuoso a la hora de dirigirse a los demás, lo que hizo que se ganara el apodo del Caballero del Fútbol, y hoy en día todo el mundo lo conoce porque no existe otro personaje en la historia de este deporte que se haya ganado este valioso apodo. Es muy valioso que a uno lo conozcan por ser respetuoso, caballeroso, sencillo, entregado, disciplinado, etcétera, etcétera. Antes de cumplir sus 18 años, el profesor Francisco Maturana se lo llevó a jugar al Atlético Nacional exactamente en el año 1986. En 1989 fue titular y por primera vez ganó la primer Copa Libertadores, pues de él y también del equipo. Jugó también en el Mundial de Italia 90, pero para ese momento la selección Colombia fue eliminada por un error que tuvo Higuita contra el equipo de fútbol Camerún. Pero la ilusión volvió a crecer en el Mundial de Estados Unidos en 1994 cuando vuelve a clasificar la selección. Fue un momento donde el país volvió a ver la luz al final del túnel, porque a pesar de llevar una época de violencia tan grande, pues el fútbol siempre ha unido pasiones y ha hecho como avivar esas emociones, esas ilusiones y sobre todo felicidad. Andrés Escobar, con tan solo 27 años, iba a jugar junto a la gran nómina en ese momento: Leonel Álvarez, Freddy Rincón, el Carepa Gaviria, Oscar Córdoba, el Pibe Valderrama, el Tino Asprilla, Luis Perea, Wilson Pérez, el Chonto Herrera, el Tren Valencia, Anthony de Dávila y muchos exponentes más de la selección en ese momento. El primer partido de la selección fue el 18 de junio contra Rumanía, donde la selección Colombia perdió 3-1. Luego llegó el segundo encuentro el 22 de junio, donde se iban a enfrentar contra la selección de Estados Unidos. La responsabilidad que tenía la selección en ese momento era bastante grande, pues necesitaban sí o sí ganar ese encuentro para poder seguir avanzando en el Mundial. Pero antes de iniciar el partido, el técnico en ese momento, el técnico Francisco Maturana, recibió amenazas donde le dijeron que no podía alinear a Barrabás Gómez, quien era el hermano del Bolillo Gómez, porque si lo alineaba en ese partido, pues iban a recibir ataques violentos contra la familia de ellos mismos, de los jugadores, que les iban a hacer atentados. Esta no era la primera vez que la selección, que jugadores de fútbol, que directores técnicos de equipos recibían amenazas, pues todo ya se trataba de un negocio y se estaba demostrando el poder. Y para ese entonces, pues justo antes de iniciar el partido más decisivo del Mundial, pues recibieron amenazas y claramente esto baja los ánimos del equipo por las preocupaciones, porque sabían que la mafia los estaba mirando desde una pantalla, tal vez desde la tribuna, y que sí o sí tenían que ganar, pues tenían la responsabilidad de muchas vidas encima. De eso se trataba en ese momento: apostar, acabar con la vida de las personas que no les cumplieran sus caprichos, y uno de ellos era ganar sí o sí cualquier partido de fútbol a los que ellos le pusieran la mirada. El encuentro inició todo con total normalidad y en el minuto 34 Andrés Escobar, el número 2 de la selección, marcó su destino sin saberlo. Anotó un autogol. El silencio invadió a todos los colombianos. Las caras de incredulidad invadieron a todo el país. Andrés Escobar, tirado en la grama, puso sus manos en la cabeza, se levantó lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, como si no existiera nada a su alrededor. Su cara reflejaba la desilusión, el dolor,
No podía creer lo que había pasado en ese momento. Era su primer autogol y además en un mundial. Su familia lo estaba mirando en ese momento. También estaban impactados porque pues uno no quiere que le pase eso a su familiar y menos en un torneo de estos. Su sobrino, con tan solo 10 años, en ese momento volteó a mirar a su mamá y le dijo: Entonces, madre, lo van a matar. Su mamá le dijo: por eso no matan a nadie. Y seguramente no fue el único comentario de este estilo. Existieron más personas que dijeron lo mismo porque sabían lo que significaba el fútbol colombiano en ese momento y sabían las mafias tan grandes y muy evidentes que estaban alrededor del fútbol. El partido lo perdieron 2-1, les quedaba un partido por jugar contra Suiza, pero ya con esos 2 partidos anteriores perdidos, ellos ya se encontraban automáticamente eliminados del Mundial. Andrés luego del partido se reunió en el hotel con su familia, sus compañeros, el cuerpo técnico, periodistas llegaron a darle palabras de aliento porque era evidente verlo y saber que se encontraba muy triste, además que se sentía muy culpable de la eliminación que habían tenido en ese momento. Su familia solo quería ser su red de apoyo, pero en cierto momento él lo único que quiso era estar solo. Es entendible, pues para un hombre, la mayoría de los hombres, el fútbol significa una pasión que nosotras, tal vez las mujeres, no llegamos a entender y algunos hombres tampoco logran entender, pero para la mayoría esto significa mucho y más para un jugador de fútbol y más cuando está jugando con la selección Colombia. Que todo el mundo entero lo está mirando, pues él se sentía muy mal. Y ya el último partido contra Suiza se jugó el 26 de junio, donde Colombia ganó 2-0. Pero como les dije, ya no había nada que hacer. Ese día, en horas de la noche, decidieron ir a una discoteca a pasar, a tomarse unas bebidas y pues a compartir entre amigos. Llegaron a una discoteca muy conocida en esa época llamada la discoteca El Indio, que quedaba justo atrás mío, donde les estoy mostrando dónde está la carpa. Para llegar hasta este lugar me trajo Juan Diego, ustedes ya lo han visto en otros videos en los túneles ocultos de Medellín, aquí se los voy a mostrar. Ellos siguieron compartiendo aproximadamente hasta las 2 de la mañana y tenían como tradición irse a comer unos perros calientes muy cerca del lugar. Si les digo, es bajando esta loma hacia allá San Diego, bajan la loma y en ese lugar era como tradicional el tema de comer perro caliente luego de salir de la rumba. Ese era el plan que tenía Andrés y sus amigos. Pero cuando llegaron a la discoteca empezó a recibir comentarios como Andrés autogol, le empezaron a decir cosas ofensivas, pero era un hombre tan respetuoso que no decía nada, simplemente saludaba a las personas. Otros a modo de cordialidad le decían como muy bueno el autogol que te anotaste. Él le respondía con una copa, brindaba y les decía estuvo muy bueno, ¿verdad? Pero nada fuera de lo normal. Toda la gente los saludaba porque lo recordaban con mucho cariño y cómo no, un hombre con esas cualidades, y decían que no solamente era en su ámbito deportista, sino también a nivel personal, que era un hombre que inspiraba muchas cosas bonitas. Decidieron salir de la discoteca y cuando Andrés pues ya está saliendo del lugar, unos hombres en una mesa se pararon y empezaron a insultarlo ya en un tono más fuerte, con groserías, diciéndole cosas muy ofensivas. Andrés se devuelve a mirarlos, les pide respeto, no hace como algo más grosero y ellos pues siguieron insistiéndole en el tema de la grosería. Andrés ya sin más remedio les dio la espalda y decidió irse a recoger su carro. Les voy a mostrar dónde estaba. Allá era la discoteca y Andrés tenía que cruzar esto para dirigirse al parqueadero que está en esta esquina. Ya se los voy a mostrar. Era lejano, pues sí, algo lejano entre comillas, porque realmente es pasar la avenida y caminar por ahí 500 metros. Él salió de la discoteca pensando que ya el tema había quedado así, que se podía ir tranquilo. Él iba en compañía de su amiga Natalia, los dos iban a recoger el carro y sus otros amigos se iban también a recoger el carro en el que venían,
pero pues el carro no estaba en el mismo lugar. Andrés era el que tenía el vehículo más lejos. Eran aproximadamente las 2:20, antes de las 2:20, y como ustedes nos ven caminando tranquilos vía Las Palmas, eso mismo él iba haciendo junto con su amiga. Él estaba en un estado de vulnerabilidad, no tenía escoltas, nadie lo estaba protegiendo, no tenía un círculo de seguridad para cuidar su espalda, no sé, y más en esa época de violencia, él no tenía absolutamente nada él no tenía miedo, no pensó que le fuera a pasar nada después de ese autogol. Este es el lugar donde estaba parqueado el carro. Todo ha cambiado muchísimo porque pues antes era un parqueadero, como ustedes ven, no había absolutamente ninguna tienda como lo ven, ninguna tienda, y pues solamente prestaba el servicio de parqueo. Llegó hasta este lugar. En alguno de estos, como ustedes ven, los vehículos. Andrés llegó a su vehículo, se montó junto con su amiga y cuando se disponía a dar reversa en su auto, una camioneta se le atravesó en la parte de atrás, bloqueando su paso. Andrés no podía salir. De la camioneta se bajaron dos hombres que siguieron insultándolo mucho por el tema. Ya el tono estaba un poco más alto de lo que fue inicialmente en la discoteca, y pues Andrés, como todo ser humano, a defenderse. Ya tuvieron como un pleito voz a voz, claramente. O sea, es que en verdad uno como ser humano pues intenta defenderse, uno pide respeto, pero pues digamos que Andrés jamás se fue a las manos ni nada, fue algo voz a voz y ya. En ese momento de la discusión, sin mediar palabra, del vehículo que estaba estacionado se bajó un tercer hombre y sin ni siquiera escuchar la conversación que ellos estaban teniendo, ni ser parte activa de los insultos en ese momento, sin meditarlo, se bajó del vehículo, sacó su arma e impactó 6 veces al caballero del fútbol. Mucha atención. La Fiscalía General de la Nación acaba de confirmar que el futbolista antioqueño Andrés Escobar fue asesinado en el Medellín. Buenos días, Estados Unidos. Despierta con una lamentable y trágica noticia. El jugador de la Selección Colombia y del Atlético Nacional, Andrés Escobar, acaba de ser asesinado en el sector de el restaurante El Indio, a las afueras de Medellín. Los hombres se montaron a la camioneta y emprendieron la huida. Las personas que estaban ahí y nosotros que hoy conocemos su historia, solamente nos preguntamos por qué le quitaron su vida, por qué arremetieron contra el eterno número 2, en qué momento meter un autogol se volvió motivo suficiente para acabar con este caballero, qué pasaba por la mente de estos hombres o del hombre que se bajó. Eran 1000 preguntas que se estaban haciendo las personas que veían toda la escena allá en ese parqueadero, y hoy en día también nosotros nos estamos preguntando lo mismo. Es un caso no resuelto porque hasta el día de hoy decimos fue una muerte demasiado injusta. Unas personas que vieron lo que sucedió en ese momento, rápido, sin pensarlo, en su auto lo llevaron hasta el hospital, exactamente hasta donde estoy, en la Clínica Medellín, a donde él llegó, y el médico Juan Rendón, les voy a mostrar porque aquí hay diferentes versiones de lo que pasó cuando llegó. El médico Juan Darío Rendón, de la sección de urgencias de la Clínica Medellín, dio el siguiente parte a las 6:50 de la mañana. Hoy, 2 de julio de 1994, a las 3 de la mañana, ingresó al servicio de urgencias de la Clínica Medellín el señor Andrés Escobar, quien presenta múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Ingresó con paro cardiorrespiratorio, ya había fallecido en el momento de su ingreso. Esta versión la encontré en el periódico de la época del 3 de julio del 94, en el periódico El Espectador, porque según otras informaciones, él falleció 45 minutos después de haber ingresado a la clínica, pero en las investigaciones que hice en los periódicos del momento,
el médico dio el parte que falleció antes de llegar. El 2 de julio de 1994, Colombia se despertó con una noticia muy triste, sobre todo trágica, y que para los colombianos no cabía en la cabeza, y hoy en día tampoco es algo lógico pensar lo que sucedió ese día. Colombia, en todos los titulares de noticia, mataron al caballero del fútbol. Andrés Escobar Saldarriaga perdió la vida en manos de unos criminales por anotar un autogol en el Mundial del 94 en una derrota que tuvieron contra Estados Unidos. Estas mafias querían controlarlo todo, en especial el fútbol. Como les dije, tenía la atención de muchas personas ahí puesta cada vez que había un evento. Y por supuesto, se metieron ahí a invertir sus dineros a lo que nosotros conocemos como el triste narcofútbol, donde ellos utilizaban esto para demostrar sus poderes, demostrar que podían ganar cuando quisieran, demostrar que podían mandar a todo el país en 90 minutos, y siempre estaban como en la mira de todos los jugadores y en la mira de todos los que vivían esa pasión. Digamos que nadie en el país preguntaba por qué se movían tantos dineros en el deporte, no había un control, siempre manejaban efectivo, eran dineros que no estaban legalizados por ningún lado, simplemente a las personas les interesaba ir a ver los partidos. Por ejemplo, para el año 89, estos grupos acabaron con la vida de un árbitro de fútbol por haber pitado un partido dentro de un torneo a nivel Colombia, y este campeonato ha sido el único campeonato que no ha dado estrella, porque pues digamos que de esa manera, acabando con la vida de las personas que no les hacían caso, era la manera en que controlaban todo. Cabe aclarar que esta no era la primera vez que recibían amenazas. Algunas veces antes de los partidos, los jugadores de fútbol, los árbitros, los directores técnicos siempre recibían instrucciones de estos personajes. Una vez se acabó la ilusión del mundial, el cuerpo técnico le aconsejó a los jugadores que no retornaran al país por la época de violencia que se estaba viviendo, porque todos sabían las personas que estaban atrás de este triunfo. El director les dijo que no volvieran, que esperaran un rato, que se dieran unas vacaciones en Estados Unidos, que tuvieran paciencia para que los ánimos del fútbol bajaran, para que las personas olvidaran un poquito la derrota que habían tenido, y de esa manera retornar a Colombia con total tranquilidad. Pero Andrés, luego de ese error humano, fue la única persona de todo el equipo que tomó la decisión de regresar inmediatamente al país, a pesar de ya tener un viaje planeado con toda su familia a Las Vegas. Él ya tenía las vacaciones programadas con sus papás, con sus hermanos, iban a compartir. Pero Andrés se sentía responsable de la eliminación, sentía como un poco de culpa, y solamente le decía a todo el mundo: hay que dar la cara, tengo que volver para enfrentar lo que pasó, para demostrarle a la gente que por esto no se va a acabar la selección. Y pues digamos que él siempre quería hacer las cosas de una manera seria, como que la gente no pensara algo que no era, y una de esas cosas que él no quería era que los colombianos pensaran que él se había escondido y que pues después de perder un mundial se había ido de vacaciones a pasarla rico. No, él no quería que nosotros pensáramos algo similar. Bueno, que no fue bueno para Colombia, que realmente no estamos contentos con lo que pudimos hacer en este mundial, porque esperábamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal, porque con el fútbol que Colombia tiene teníamos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver ni lo podemos arreglar y quedamos afuera. Andrés regresó a Colombia aproximadamente el 29 de junio, no tengo la fecha exacta en la que regresó, pero en la mayoría de información encontré que fue el 29 de junio. Llegó con la frente en alto, dispuesto a responder todas las preguntas que le hacían las personas al llegar al país, y también ese mismo día publicó una nota en El Tiempo, aquí se las estoy mostrando, donde pues él hablaba sobre la derrota que habían tenido en el partido. Esa nota la recordaremos toda la vida, porque fue, no sé si llamarlo una premonición, o él también se estaba despidiendo inconscientemente de todo el mundo, pero lo que más llama la atención es la siguiente, la última frase: pero por favor que el respeto se mantenga. Un abrazo fuerte para todos, y para decirles que fue una oportunidad y una experiencia fenomenal que jamás había sentido en mi vida.
hasta pronto porque la vida no termina aquí. Desafortunadamente, luego de él escribir esto, decirlo también en medios nacionales, él no se estaba percatando de su destino ni de lo que le esperaba. Y como lo dije anteriormente, ya era algo que había marcado su destino, era algo que ya le había puesto un punto final a su linda vida. Andrés tomó la decisión de pasar la página y cambiar su actitud, salir a disfrutar. El 1 de julio de ese mismo año, él ya tenía planeado irse a una finca en el municipio de Andes junto con su mejor amigo Juan Jairo Galeano, más conocido como JJ Galeano. Y pues digamos que él recuerda mucho de él, que era bromista, y antes de irse para la finca, llegó Andrés al apartamento de él, le dijo como, ¿usted para dónde va? JJ ya tenía lista la maleta. Andrés coge la maleta, le abre la maleta sobre la cama, vacía todo lo que estaba en su interior y él le dice, no nos vamos para ningún lado, quiero salir hoy, quiero hacer las cosas que no puedo hacer mientras estoy en entrenamiento. JJ decía que se veía muy feliz, él quería estar disfrutando de su vida, así que invitaron a otro amigo, a la novia de Andrés, y salieron desde esa misma tarde a diferentes lugares en Medellín. La triste noticia llegó hasta el hotel de su familia en Las Vegas, llegó a los teléfonos de sus amigos, a los teléfonos de otros jugadores de fútbol del cuerpo técnico. Colombia empezaba a no entender lo que estaba pasando en ese momento. Las pocas personas que se acababan de enterar no lo creían, hasta no ver, no creer. Era impresionante para todos de pronto pensar el motivo, pues todos recordaban la frase que él había dicho. Personas que vieron lo sucedido inmediatamente lo condujeron al hospital. La policía de inmediato desplegó una gran búsqueda, más de 150 hombres tras la pista de estos asesinos. Necesitaban encontrar quién había sido el autor material e intelectual del crimen. Ya tenían información que había sido suministrada por testigos de lo sucedido y sabían que era una Toyota gris oscuro y la placa era ITP 748. Estaban buscando un vehículo con estas características. Ese mismo 2 de julio, en horas de la tarde, a una estación de la policía, llegó un hombre que se identificó como Humberto Muñoz Castro. Dijo que su camioneta había sido hurtada y que tenía las mismas características del vehículo que estaban buscando. Le contó a la policía que horas antes del asesinato de Andrés, había sido hurtada mientras él conducía rumbo al municipio de Bello y que había estado de rehén de los secuestradores. Todo el mundo se preguntaba si era coincidencia lo que estaba pasando en ese momento o si la muerte de Andrés había sido premeditada. La policía le pidió a este personaje que los acompañara a la fiscalía para que diera más información acerca de su vehículo y que les contara realmente lo que había pasado. Mientras, paralelamente, se estaba desplegando un grupo de búsqueda muy grande que buscara el vehículo que fue hallado en vía Las Palmas, estaba abandonado, pero que finalmente lograron encontrar. La fiscalía tenía leves sospechas o tenía grandes sospechas de que la persona que estaba declarando lo del supuesto robo, que estaba denunciando lo de su vehículo, tenía algo que ver en el crimen, porque los testigos, pues cuando estaban dando declaraciones, también tuvieron que hacer algunos retratos hablados, indicar características físicas, indicar características de todas las personas que estaban en ese momento, porque estos detalles son los que ayudan a encontrar al culpable. Y la fiscalía pues estaba cotejando la información que habían recibido en horas de la madrugada con la persona que tenían al frente y estaban como mirando que tenía cosas muy similares. Se dieron cuenta que la única diferencia entre el criminal de la madrugada y la supuesta víctima de robo de esa tarde que estaba frente a los policías, lo único diferente que tenía era que el criminal tenía bigote y la presunta víctima no tenía bigote. Eso era lo que los diferenciaba. Y también era evidente que se acababa de afeitar. El domingo 3 de julio la policía ya no tenía dudas que se trataba del criminal. Encontraron muchas inconsistencias en sus relatos y de una vez ordenaron orden de captura, y ese mismo día cuando lo capturan, este hombre aceptó que él le había quitado la vida a Andrés Escobar.
El arma fue hallada en una finca cerca de la capital antioqueña y fue llevada a estudios de balística donde efectivamente corroboraron que los impactos que había recibido Andrés correspondían a las balas que habían salido de esa arma. Cuando llevaron a este hombre a las declaraciones, dijo que era un conductor que trabajaba para los hermanos Juan Santiago Gallón Henao y Pedro David Gallón Henao. Estos personajes tenían sospechas de antecedentes con narcotráfico y vínculos con grupos armados de la región antioqueña. Ya estaban siendo buscados. También se sabía por sus antecedentes que habían sido socios de Pablo. De nuevo, la violencia extrema del país al parecer estaba haciendo de las suyas. El mismo día de la muerte de Andrés, ya la policía tenía los capturados, ya habían hecho el trabajo que tenían que hacer en ese momento. También el mismo 3 de julio, mientras la policía capturaba a los responsables, estaba siendo sepultado Andrés en horas de la tarde. Al sepelio llegaron más de 120.000 personas. Sus compañeros de equipo, sus amigos, sus familiares llegaron al lugar para despedirse. Fue un evento muy triste donde la gente pedía justicia, justicia para Andrés Escobar, donde llegaron los hinchas de los diferentes equipos de fútbol, pues no se trataba de que era hincha o no del equipo que él jugara, se trataba de un jugador de la selección Colombia, donde todo el mundo conocía quién era él, sus cualidades, su caballerosidad, su respeto al momento de proyectar su imagen. El país pedía justicia, el país quería que la muerte del caballero del fútbol fuera mentira. Mientras tanto, Humberto Muñoz fue trasladado a la cárcel La Modelo en Bogotá, fuertemente custodiado, porque la policía también tenía miedo que este hombre sufriera atentados por parte de la sociedad, porque el país estaba tremendamente dolido, así que para trasladarlo a la capital del país fue una logística muy grande la que tuvieron que hacer. En sus declaraciones, Humberto dijo que no conocía la identidad del hombre con el que sus patrones estaban discutiendo, que no sabía que era Andrés Escobar, no tenía ni idea, sencillamente vio discutir a sus patrones con un personaje desconocido para él en ese momento. Cuando le preguntaron si él había recibido la orden de asesinarlo, dijo que sus patrones tampoco le habían dado la orden de asesinarlo, sino que la sangre fría se bajó de la camioneta y fue y disparó sin premeditarlo. Todo lo que les estoy diciendo fue lo que él declaró, pero dejémoslo con puntos suspensivos. Aquí necesito darles los datos exactos. Fue condenado Humberto a 43 años y 5 meses de cárcel, de los cuales solo pagó 11 años por buen comportamiento dentro de la cárcel. Quedó libre el 6 de octubre del 2005. Mientras tanto, los hermanos Gallón, vinculados al proceso por encubrir la muerte del futbolista, los condenaron solamente a 15 meses de prisión por alterar la escena del crimen, por encubrir a la persona que le había quitado la vida. Pero pues finalmente ellos pagaron una fianza de 1,5 millones y quedaron libres. La vida de Andrés costó 1,5 millones para estos personajes. A pesar de tener condenados, de dictar una sentencia, todos sabemos que es una muerte que no tuvo justicia como debería tenerla. El recuerdo del eterno número 2 quedará siempre guardado en la memoria de los colombianos. Las personas que lo conocieron y las que no lo conocimos, siempre lo vamos a recordar de la manera más íntegra, la manera más respetuosa posible, porque se lo merece. Mientras tanto, nosotros también vamos a tener siempre en el recuerdo a Andrés Escobar, y yo sé que muchos de ustedes como colombianos nunca lo van a olvidar.